tribu. Hablar gran jefe. Y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu. Bienvenidos a todos. Somos Luisa Fernanda Alboreda Balbuena, Andri Fernanda Jaimes González y Lilian Andrea Vilandia Díaz, estudiantes de enfermería. En este video les presentaremos un tema fascinante y complejo: la guerra en la piel, inmunopatología de leishmaniasis cutánea por Leishmania brasiliensis. La leishmaniasis cutánea es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de un pequeño insecto llamado flebotomo. Aunque su apariencia puede parecer inofensiva, este parásito desencadena una verdadera batalla en nuestro organismo, donde el sistema inmune se convierte en el protagonista. A veces, también es responsable del daño. A través de un caso clínico realista y el análisis inmunopatológico, mostraremos cómo el parásito puede lograr evadir las defensas del cuerpo, manipular las células del sistema inmune y además causar las características úlceras de esta enfermedad. Por favor, acompáñennos en este recorrido por la biología del parásito, las respuestas celulares y los procesos inflamatorios que transforman una simple picadura. Todo esto transformándolo en una compleja guerra microscópica dentro de la piel. Todo comienza con un viaje. Un hombre de 42 años, sano, aventurero, se interna en la selva del Cusco, en Perú. Todo esto sin imaginar que un diminuto insecto cambiaría por completo su historia clínica. Semanas después de su regreso a Colombia, nota una pequeña costra en el brazo derecho, indolora, casi insignificante. Pero con el paso de los días, la lesión crece, los bordes se elevan, el centro se hunde y la piel se torna rojiza y tensa. Lo que parecía una simple picadura se transforma en una úlcera de bordes infiltrados y con un fondo fibrinoso de 6 por 4 centímetros, acompañada de pequeñas lesiones satélite. El paciente recibe antibióticos tópicos y sistémicos, pero ninguno logra detener su avance. La herida no duele, pero tampoco sana. La médico dermatóloga solicita una biopsia. El informe histopatológico revela una dermatitis granulomatosa plasmocelular. Quiere decir, un infiltrado inflamatorio denso, macrófagos epitelioides, linfocitos y plasmocitos, estos que intentan contener un enemigo casi invisible. Las tinciones habituales y los cultivos bacterianos resultan ser negativos. Sin embargo, la médico sospecha una etiología parasitaria. Se realiza una prueba ELISA IgG que resulta positiva para leishmania y una PCR en tejido. Esto confirmando la presencia del parásito. Finalmente, la secuencia identifica a la especie responsable, Leishmania viania brasiliensis. La enfermedad comienza cuando una hembra de flebotomo infectado realiza la picadura en la piel humana, inoculando así los promastigotes metacíclicos, la forma flagelada e infectante del parásito. Junto con los promastigotes, el insecto inyecta su saliva, rica en moléculas vasodilatadoras, anticoagulantes e inmunomoduladoras, como la amaxadilan. Estas sustancias lo que hacen es suprimir la activación inicial del sistema inmune y asimismo aumentar el flujo sanguíneo local. Esto facilitando la entrada y la dispersión del parásito. La saliva del flebotomo, además, también puede llegar a alterar la liberación de citoquinas por queratinocitos y las células dendríticas, reduciendo así la producción de interleuquina 12 e incrementando la de la interleuquina 10. Todo esto impide una activación temprana de la respuesta inmune. Al entrar en la dermis, los promastigotes se enfrentan al sistema del complemento, un conjunto de proteínas plasmáticas que normalmente destruyen a los microorganismos por medio de lisis. Sin embargo, la Leishmaniasis brasiliensis ha desarrollado una resistencia eficaz mediante dos moléculas clave, el lipofosfolicano y la metaloproteasa GP63. El lipofosfolicano impide la inserción del complejo de ataque de membrana, el MAC,
mientras que la GP63 la cliva. ¿Qué cliva? Cliva la proteína C3b convirtiéndola en IC3b, una forma inactiva que evita la destrucción pero que permite que el parásito pueda ser reconocido por los receptores CR3 del macrófago. Así, el sistema inmune llega a ser engañado y así facilita la entrada del parásito en lugar de eliminarlo. Durante las primeras horas, los neutrófilos polimorfonucleares son los primeros en llegar al sitio de la picadura. Estos, atraídos por señales inflamatorias como la interleuquina 8, las quimiosinas 1 y 2. Además, estas células fagocitan los promastigotes y liberan especies reactivas de oxígeno, los ROS, y trampas extracelulares NETs, para así destruirlos. No obstante, la Leishmaniasis brasiliensis resiste todos estos mecanismos, gracias a que su lipofosfolicano bloquea la fusión del fagosoma con el lisosoma y con la GP63. Esta inactiva proteínas antimicrobianas. Este fenómeno permite que el parásito sobreviva el tiempo suficiente para que pueda ser transferido al macrófago. Cuando el neutrófilo muere o es fagocitado, es un proceso conocido como el caballo de Troya. Una vez dentro del macrófago, los promastigotes cambian de forma, pierden su flagelo y se transforman en amastigotes, estos adaptados para resistir el ambiente ácido del fagolisosoma. Las moléculas superficiales del parásito, como el lipofosfolicano y la proteasa GP63, inhiben la fusión adecuada de los lisosomas, bloqueando así las enzimas hidrolíticas y neutralizando el pH, garantizando su supervivencia intracelular. Desde ese momento, el macrófago, que debería eliminar la infección, se convierte en su refugio. Las células dendríticas fagocitan a mastigotes o fragmentos del parásito y migran hacia los ganglios linfáticos, donde éstas presentan antígenos a linfocitos TCD4 positivos. Si las DCS secretan interleuquina 12, se induce una respuesta Th1 con producción de interferón gamma y del factor de necrosis tumoral alfa, activando macrófagos M1 para poder destruir los amastigotes mediante la producción de óxido nítrico. Esto por la enzima INOS. Si predominan las interleuquinas 4 y las interleuquinas 10, se genera una respuesta Th2 que determina la contención o la progresión de la infección. En la infección por Leishmaniasis brasiliensis, la respuesta Th1 puede llegar a ser excesiva. Los altos niveles de interferón gamma y del factor de necrosis tumoral alfa hiperactivan macrófagos y linfocitos CD8 positivos. Estos liberan porfirinas y granzimas, destruyendo así células infectadas y sanas por igual. Esta necrosis e inflamación sostenida originan las úlceras profundas características de la enfermedad. El daño no se debe tanto a la carga parasitaria, sino a la inmunopatología generada por la propia defensa del huésped. Paralelamente, los macrófagos M2, inducidos por las interleuquinas 4, interleuquinas 13 e interleuquinas 10, ejercen funciones antiinflamatorias, expresando arginasa, que compite con la enzima INOS, por la L-arginina. Esto en lugar de producir óxido nítrico. La arginasa la convierte en ortinina y poliaminas, nutrientes que favorecen el crecimiento del parásito. Cuando predomina la respuesta M2, el sistema inmunitario se debilita y el parásito persiste en el tejido. El organismo intenta contener la infección formando granulomas que están compuestos por macrófagos epitelioides, linfocitos T, células plasmáticas y fibroblastos. Sin embargo, en la infección por Leishmaniasis brasiliensis, estos granulomas se desorganizan por la actividad citotóxica
y por la producción excesiva de citocinas, manteniendo así la ulceración activa. Algunos amastigotes permanecen latentes en los macrófagos, pudiendo reactivarse ante una inmunosupresión futura. Algunos parásitos de Leishmaniasis brasiliensis contienen el Leishmania aeruginosa virus, el LRB1, un virus endosimbionte que está reconocido por los receptores tipo TOL3, los TLR3. Su detección activa una señal mediada por la proteína adaptadora, la MAID88, que aumenta la producción de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, además de la interleuquina 6. Esta respuesta intensifica la inflamación y el daño tisular, favoreciendo la diseminación hacia mucosas y el desarrollo de la forma mucocutánea de la enfermedad. La patogenia e inmunopatología de la leishmaniasis cutánea por Leishmaniasis brasiliensis representa un delicado equilibrio entre la evasión parasitaria y la autoinmunodestrucción. El parásito sobrevive resistiendo la lisis del complemento mediante el lipofosfoglicano y la proteasa GP63, bloqueando el fagolisosoma, manipulando las vías de señalización del macrófago y provocando una inflamación exagerada que destruye el tejido. Hoy, la piel de aquel hombre conserva una cicatriz, una marca que le recuerda la complejidad de la inmunidad humana. En ella quedaron inscritas las huellas de una respuesta TH1 victoriosa, de CD8 positivos citotóxicos, que destruyeron tanto al enemigo como al tejido propio, de neutrófilos que liberaron redes, de macrófagos que vacilaron entre matar y proteger. También quedaron las sombras de un parásito que supo manipular citoquinas, exosomas y virus endosimbiontes para poder sobrevivir. La historia de este caso clínico es en realidad una historia de equilibrio inmunológico. Nos enseña que la salud no siempre significa ausencia de conflicto, sino una tregua entre fuerzas opuestas. En la leishmaniasis cutánea, la victoria sobre el parásito depende de un fino límite entre control y destrucción. Comprender su inmunopatología es entender que la defensa puede ser al mismo tiempo la causa del daño. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido. Gracias por vernos y por interesarse en comprender esta guerra invisible que ocurre en la piel. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.